Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El Ecuador ha vivido un periodo de tensión y agitación que se ha expresado en calles y plazas. La presentación de dos proyectos de ley que crean impuestos en las herencias y en la plusvalía provocó mayores enfrentamientos y polarizaciones. El presidente de la República, Rafael Correa, entendió y atendió esta situación y anunció el pasado lunes el retiro temporal de los proyectos que habían provocado esta controversia. Junto con este anuncio, el jefe de Estado planteó la opción de un diálogo entre los sectores en conflicto. En el afán de contribuir justamente en este debate, hoy presentamos los dos puntos de vista que con mayor vigor se han expresado durante estas semanas. Vamos a ofrecer un diálogo con Doris Solís, quien es la secretaria nacional del Movimiento de Gobierno Alianza País. Por cuerda separada, estará con nosotros en este estudio Guillermo Lazo Mendoza, dirigente máximo del movimiento de oposición Creo. Vamos a ir a la publicidad y volvemos en un instante para empezar con estas entrevistas. Pues bien, vamos a presentar entonces nuestra primera entrevista de esta emisión especial del programa En la Polémica y tenemos en el estudio de nuestro canal a Doris Solís Carrión. Ella es la secretaria nacional del movimiento oficial, del movimiento de gobierno Alianza País. Bienvenida, gracias señora secretaria, y quisiera pedirle una apreciación de modo general. ¿Cuál es la sensación que tiene su movimiento, que tiene el oficialismo, el gobierno, en fin, respecto a lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana que ya está terminando? Le escuchamos, adelante. Buenos días, Andrés. Gracias, un saludo a los amigos televidentes. Yo creo que si uno mira el proceso que se ha dado en estas intensas semanas, encuentra que frente al planteamiento importante, yo creo que relevante, de dos leyes fundamentales para avanzar en la construcción de justicia social, se ha tenido una reacción desproporcionada, una gran confusión, yo diría que también manipulación de la información, que hace justamente necesario esta prórroga y este abrir de un gran diálogo nacional. Son dos temas que apuntan a la redistribución de la riqueza y a la construcción de la justicia social. Y yo creo que el compañero presidente ha hecho muy bien en esperar, en hacer este llamado al diálogo para que la sociedad ecuatoriana debata, porque creo que más allá de las leyes es el tema de la justicia social y de cómo construir equidad. Es un tema esencial para la sociedad ecuatoriana. Este gobierno, Doris, se ha caracterizado por un manejo casi impecable de la información, de la publicidad, de la comunicación, de la propaganda, en fin, como quiera llamarse. ¿Cómo entender entonces que falló la información en esto? ¿Quién falló? Bueno, pero yo creo que no falló de nuestro lado, sino que hay una ofensiva precisamente para que en estos temas, que son temas de cambios profundos, no llegue adecuadamente el mensaje a los ciudadanos. Hoy he visto una encuesta de perfiles de opinión, por ejemplo, donde el 65% de ecuatorianos ya ratifica que no siente que le vaya a afectar la ley de herencia. Sin embargo, hay mucho que aclarar, mucho que debatir respecto de la propuesta en sí mismo. Cuando el SRI lanzó la calculadora, yo creo que es un mecanismo didáctico, pedagógico, que permite justamente despejar muchas dudas. Pero también, lo ha dicho ya el presidente, las leyes son perfectibles, las dos propuestas son perfectibles y yo quiero reiterar en este diálogo nuestra total apertura a incorporar todas las sugerencias, recomendaciones que justamente despejen la preocupación de la clase media, de los sectores populares e incluso de los sectores pudientes. No estamos haciendo una propuesta confiscatoria, Andrés, estamos haciendo una propuesta para que ese 2% en el cual se reconoce Nebot, Lazo y otros políticos del país, digamos, personas pudientes, élites económicas, empresarios, ¿no? No todos empresarios, personas ricas, digamos, contribuyan
de una manera más determinante hacia la sociedad ecuatoriana. A mí me parece que el tema de la información juega un rol fundamental porque es posible que los elementos que ustedes tienen vayan en la dirección que usted está formulando, pero lo que se hizo es topar probablemente a una de las instituciones más sagradas que tiene el ecuatoriano, que es la familia. En el orden de las instituciones está la familia en primer lugar. Y entonces hay como que me toparon en el punto más crítico. Y no me importa la calculadora, no me importa si va a ser más, si va a ser menos, pero mi trabajo, que es un esfuerzo para mis hijos, para mi familia, me lo están topando. Esa es un poco la idea que... Pero creo que ese es un equívoco. La familia no es igual a la herencia. La familia es una institución mucho más importante y profunda que la herencia. Y el patrimonio individual está preservado, pero quienes más tienen que contribuir a la sociedad. De fondo hay algunos conceptos importantes. El patrimonio de una familia se construye también en base al soporte y al aporte de la sociedad. Hay un patrimonio individual importante y legítimo, pero hay también que heredar un patrimonio social. No podemos seguir teniendo una sociedad donde la preocupación de unos y el dilema, decía alguien, cada mañana es qué color de corbata me pongo, y el dilema de otras personas sea si voy a tener que comer el día de hoy porque no tengo empleo, porque estoy en condiciones difíciles. Pero lo que pasa es que no se resuelve tampoco el problema de esa familia o de esa persona que no tiene empleo o que no tiene que comer hoy día. ¿No se va a resolver? Bueno, sí se va a resolver porque profundicemos, Andrés. Hay 3 mecanismos que utilizan las sociedades modernas, los estados modernos, para ir apuntalando esas sociedades justas. Lo ha utilizado Europa, Estados Unidos, muchos países desarrollados y países de la región. ¿Cuáles son? Esos 3 son, primero, invertir en conocimiento y desarrollo del talento humano de las personas. Si alguien tiene educación, tiene una profesión, tiene muchas posibilidades de salir adelante y de ir construyendo una sociedad cohesionada y con movilidad social. Segundo, el tan satanizado gasto público, que es invertir en derechos de la gente, salud, educación, empleo, vivienda, vialidad, son brechas en las cuales claramente nosotros hemos invertido, creo que de manera correcta. Y tercero, es la vía impositiva, impuestos progresivos, donde el que más tiene, más aporta a la sociedad. Pero entonces, para todo eso, debatamos de esos pilares de construcción de sociedad equitativa. Pero para eso hay que construir asimismo una economía sólida, solvente. Para eso se requieren empresas grandes, empresas familiares importantes que den empleo, se requiere inversión. Estoy seguro que muchos inversionistas que probablemente estaban atentos a lo que ocurría en el Ecuador, ahora van a esperar unos meses para hacer esas inversiones que eventualmente iban a venir. ¿Eso es lo que ha ocurrido con esta decisión? Yo creo que no, porque primero también hay que señalar que siempre hemos tenido, digamos, desde el año 1927, prácticamente hace casi un siglo, pues, hemos tenido una ley de herencias. Lo tienen la inmensa mayoría de países del mundo y ahí no se ha acabado la familia. ¿Qué ha pasado con la familia belga, con la familia de Japón, con las familias en Estados Unidos, en Europa, donde hay realmente impuestos altos y radicales, diríamos así, sobre el tema de la herencia? Yo creo que eso es confundir, que es una ley redistributiva con una ley confiscatoria. No nos interesa confiscar el patrimonio de las empresas, menos de las empresas familiares, pero sí que quienes más tienen en un patrimonio individual más aporten a la sociedad, precisamente para ir rompiendo esa transmisión de desigualdades intergeneracionales. Esto va a provocar un debate justamente por la propuesta de diálogo que ha hecho el presidente de la República, de modo que adelante tendremos la posibilidad de contrastar los puntos de vista, en fin. Pero ahora quisiera un poco volver a la coyuntura. ¿Ustedes advierten que hubo un afán de conspiración, que estas marchas fueron movilizadas, motivadas por sectores que querían desestabilizar al gobierno, Doris? Nosotros diferenciamos claramente los opositores a las leyes o a una u otra política, que es algo legítimo en democracia. Creemos que hay que apostar a que estas personas estén bien informadas, a debatir los conceptos que hay atrás de las propuestas, por ejemplo, en este tema. Si no creen que una ley de herencia o una ley de plusvalía que limite la especulación del suelo, porque la de plusvalía no es contra la persona que ha mejorado su casa y que va a tener que pagar sobre una ganancia ordinaria. Eso también es otra enorme confusión que se ha generado. Es sobre las ganancias extraordinarias y sobre todo sobre la especulación del suelo. Pero sí, hay sectores que creen que eso
no es el camino correcto. Queremos en este periodo de diálogo escuchar qué nos propone. Las otras voces, está bien. Queremos invitar, yo aprovecho este espacio, por favor, Andrés, para invitar al FUD, a la CONAIE, a esos sectores de la izquierda que están en la oposición al gobierno, que se pronuncien sobre este tema, porque no creo que suscriban las posturas de la derecha económica del país. Deberían decirnos, si no es por este camino, ¿cuál es el camino para construir y avanzar en una sociedad más justa y equitativa? Pero usted advierte que había conspiración. Entonces, le decía y cierro la idea. Por un lado, hay sectores opositores a estas leyes, a otras políticas públicas, lo cual es legítimo en democracia, pero eso diferenciemos de los conspiradores. Yo creo que evidentemente sí hay sectores que con esta o cualquier otro tema, recuerde, está fresco el tema de la ley de justicia laboral o cualquier propuesta de gobierno, estamos gobernando, tenemos que no solo administrar un sistema, hemos llegado con un programa de gobierno. Cualquier propuesta que haga el gobierno nacional será motivo para desestabilizar. Tenemos gente opositora de Venezuela en un plan de guerra psicológica, subiéndose a los buses, creando incertidumbre en las personas, movilizaciones violentas que yo las constaté personalmente porque los 9 días que asediaron la sede de las Shiris con mucha violencia, pudimos constatar y vivimos lamentablemente compañeros heridos. Alianza País puede decir con mucho orgullo que el comportamiento de nuestra militancia fue ejemplar. No respondió de ninguna manera a la provocación, porque nos interesa un país de paz, un país que vaya haciendo los cambios radicales, sí, pero en paz. Sin las expresiones extremas, que estoy de acuerdo, hay que condenar. El derecho a la resistencia, el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, de modo que si estos grupos querían reunirse y provocar marchas, plantones, en fin, estaba absolutamente válido, ¿o no? Primero yo le pregunto, ¿por qué frente a la sede de los Shiris? Digamos, ¿Y por qué no en la tribuna de los Shiris al frente de la sede de ustedes? ¿Por qué no? Porque era una actitud permanente de provocación violenta, con botellazos, con gritos disonantes, con provocaciones. Y también yo creo que las redes sociales han sido escenario de mucha violencia verbal, de llamados realmente muy complicados que muestran afanes de desestabilización, pero es más grave. Yo creo que hay un guión claro al estilo Venezuela, al estilo desestabilizador de los otros países donde hay gobiernos progresistas. Por eso es muy importante que, como creemos y confiamos, la inmensa mayoría de los ecuatorianos no quiere el clima de violencia, quiere debatir los temas relevantes para la sociedad ecuatoriana, pero en paz, en democracia, que creo que es muy vigente y muy oportuno el llamado del presidente a abrir este diálogo, a sentarnos con empresarios, con académicos, con políticos opositores. Hemos propuesto debates importantes, por ejemplo, nuestros compañeros asambleístas con los asambleístas de la oposición, pero creo que es fundamental que haya responsabilidad de los actores. La justicia social es un tema de todos, es una implicación de todos. La superación de la pobreza en el país debería implicar a todos, no debería ser un tema ajeno a los empresarios. Yo veo cómo en el discurso político y en la opinión pública es muy legítimo que los empresarios defiendan sus ganancias y sus intereses, pero no se tiene la misma legitimidad para preocuparnos por el tema de la pobreza, de la inequidad. Creo que es tan oportuno también la visita del Papa Francisco, que tiene mensajes muy contundentes en función y sobre la visita de del la Papa, justicia social. ¿Cuánto pesó en esta decisión de abrir un compás de espera, de generar un diálogo, en fin, la visita del Papa? Bueno, indudablemente. ¿Había riesgo de que el Papa suspenda su viaje? ¿Qué cree usted? No creo y no conozco estos detalles, pero yo creo que indudablemente caotizar, crear un clima de violencia era parte del objetivo de estos opositores conspiradores, que yo diferencio de los opositores democráticos, y efectivamente querían hacer todo para que una visita tan relevante para un pueblo católico como el nuestro y de tanto sentido social no se dé. Ahora, qué mal manejado esto, permítame decirle así, ya usted coincidió en que hubo un manejo de la información poco adecuado y que eso aprovechó la oposición para manipular. Pero fíjese que ni siquiera internamente se discutió esto. Natalie Celi, ahora que ha retornado al país, señala que no conocía de los proyectos. Bueno, en el caso de Natalie se ha aclarado, ella no estuvo en el país 3 semanas, probablemente no tuvo acceso a las reuniones. Yo creo que es un tema muy debatido en nosotros y no de ahora
Andrés, es un tema que está en la esencia de nuestro programa de gobierno y creo que más bien hay una cohesión total. Hoy, el día de hoy, viernes, hemos tenido pues un gabinete importante donde hemos profundizado el conocimiento de cifras, de indicadores. El Ecuador ha hecho un gran esfuerzo en estos 8 años por superar brechas de inequidad, brechas de pobreza, acceso de indígenas, de afrodescendientes, de montubios a derechos básicos, pero todavía estamos en el puesto 132 del 160 en términos de inequidad. Fíjese lo que ocurre, que ha sido mal manejado, que estamos asistiendo a un periodo complejo, sin duda, en el orden económico. Las mismas autoridades de gobierno y los directivos del Banco Central han dicho que el crecimiento en este año va a ser del 1.9, cuando la proyección era del 4.2, una cosa así. Entonces, fíjese qué error también estratégico y de manejo, porque se presentan estos proyectos que provocarían o habrían provocado dificultades también en la economía, sin duda. Bueno, más bien por el tipo de manejo que la oposición y el poder mediático, diría yo, le ha dado, sin permitir y dar el espacio para el debate organizado que le corresponde a la Asamblea una vez que el Ejecutivo envía el proyecto de ley. Por eso no tenemos problema en esperar para que justamente no afecte, porque la ley no debería afectar las inversiones productivas, no tiene ese sentido. Claro, tiene un sentido. No debería, pero todo se retrae y por eso saltan los empresarios, pues, que eran una especie de aliados del gobierno, Doris. No, y hemos estado dialogando con los empresarios. Hasta hace poco tuvieron este encuentro tan y bueno, volvemos a plantearles este diálogo. De hecho, el presidente lo ha realizado, estamos concretando con ellos, con sectores académicos, juveniles, con autoridades de gobiernos locales para el tema de la ley de plusvalía. Creo que más bien va a ser una etapa muy rica. Nosotros hemos reflexionado a fondo el planteamiento del diálogo del presidente, creemos que es absolutamente oportuno, que abre una etapa en que la sociedad ecuatoriana puede además llegar a otro tipo de consensos y a eso le apostamos. Eso me parece muy seriamente. Alianza País obviamente va a organizar los diálogos en la base de la sociedad, en la militancia, en las organizaciones, en los barrios, porque nos interesa darles a conocer nuestro punto de vista, pero también escuchar a la gente. Eso es muy Entonces, importante. es un periodo muy rico el que se abre en la sociedad ecuatoriana y yo hago un llamado a que realmente esta apertura del gobierno nacional a profundizar el diálogo en un tema tan relevante. Hemos tenido miles de diálogos, el presidente se reúne todas las semanas con grupos sociales, pero este es un diálogo de otro tipo, es un diálogo de carácter nacional y yo creo que sobre un tema sustantivo para la sociedad ecuatoriana. Y claro, dialogar con los afines tal vez ya no es tan adecuado. Ahora, también, no digo que no, pero hay que buscar los otros sectores, lo que usted señalaba, el FUD, la CONAIE, los maestros, los profesores, en fin, hay una cantidad de sectores que están que no están con el gobierno y que podrían ser incorporados al diálogo, ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que aquí no se trata de ser correísta o no correísta, de estar o no estar con la Revolución Ciudadana, sino de poner al centro un tema fundamental para las nuevas generaciones, para las actuales generaciones, para la proyección del país. Es satisfactorio escuchar el reconocimiento incluso de sectores de oposición de cuánto ha avanzado el país en servicios sociales, en vialidad, en empleo, etcétera. Son logros que están a la vista, que la gente los vive. Doris, también ¿Cómo nos proyectamos hacia el futuro? Pero también esto es el acumular de una serie de hechos. Es verdad que ahora el detonante han sido los dos proyectos de impuestos a la herencia y a la plusvalía, pero durante un buen tiempo se han ido abriendo frentes desde el gobierno y ha ido confrontando con ciertos sectores. Y un rato esto ha explotado. Porque esto viene desde los médicos, desde los grupos indígenas, desde los trabajadores, desde los periodistas, todos los sectores han recibido palo durante este tiempo. Yo no diría que han recibido palo, yo diría que los cambios implican, por supuesto, afectaciones y desacomodos a diferentes sectores. Digamos, los cambios de la universidad, recuerdo nuestros debates internos, sabíamos que iban a ser
cambios duros, difíciles, porque enfrentaban actores, pequeños grupos que habían tenido un modus vivendi, un modus operandi, digamos, en las universidades, pero cuyo resultado era universidades de pésima calidad, una afectación tremenda al interés general de la sociedad de tener buena educación universitaria. Indudablemente los cambios iban a afectar a sectores interesados, pero vea usted ya 8 años después el resultado. Universidades de punta, becarios, un sistema, una concepción planificada de la educación superior que apunta indudablemente al camino correcto. Bueno, usted me ha puesto el ejemplo de universidad, yo digo, ¿y qué ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito de la transportación? Fíjese usted, tenemos el índice más alto de accidentes en América Latina, en las carreteras y en las calles y avenidas de nuestros países. Y ahí hay una relación extraordinaria con los transportistas, con los choferes, y no se ha afectado ese grupo que es poderoso. Pero el gobierno nacional y creo que también los gremios de los transportistas hemos hecho avances notables, la inversión en vialidad, que es uno de los factores de riesgo, pero no solo eso, en educación vial, el programa de renovación de las unidades, de los programas de educación. Recuerde que estamos transformando problemas estructurales muy graves. Yo creo que más bien ahí, en el tema del transporte, hay saltos ahí no se ha afectado ninguno de los intereses de los gremios de la transportación. Bueno, se ha tratado los temas, por ejemplo, la necesidad de cambiar unidades viejas, unidades obsoletas, de reestructurar el sector, de modernizar. Yo creo que ha avanzado por buen camino con políticas de incentivos, de estímulos a un sector que representa una gran cantidad de empleos y emprendimientos en el país. Vamos ahora al tema de la comparecencia del presidente de la República este pasado día lunes. El presidente de la República tuvo 2 momentos, 2 circunstancias y 2 temperamentos. ¿No hay el riesgo, Doris, de que el elemento más importante de la acción gubernamental del presidente Rafael Correa, que es la palabra, la credibilidad, su voz, se haya deteriorado, se haya afectado? En la mañana muy agresivo, muy confrontativo, en fin, como lo vimos en la Plaza Grande, y en la noche a las 21 horas leyendo un teleprompter, muy bien peinado. ¿Cuál de los dos nos gobierna? Es la pregunta. Esto es palo porque bogas y palo porque no bogas. No, yo creo que, y he podido acompañar al presidente en los momentos que usted señala, que el discurso es absolutamente coherente al mediodía frente al recibimiento masivo de nuestro pueblo, del Frente Unidos al presidente. Su discurso fue muy firme en ratificar que el tema de las leyes y el tema de la justicia social están en el centro de nuestros principios y que los seguiremos impulsando. Pero eso no niega la necesidad de ir avanzando en estos temas que resultaron complejos, que resultaron más allá, efectivamente, de lo que nosotros preveíamos, temas polémicos en la sociedad, temas que han sido confundidos, que han sido también manipulados, en darnos el tiempo para un mayor diálogo nacional. Creo que la capacidad de escucha, la apertura para el diálogo con el estilo al mismo tiempo frontal y firme del presidente son absolutamente coherentes y muy importantes, diría yo, para el momento que vive la sociedad ecuatoriana. Creo que también estamos en un punto de inflexión donde indudablemente hay sectores que buscan la vía golpista, Andrés, y creo que hay que cohesionar la sociedad ecuatoriana para que eso de ninguna manera tenga éxito, tenga paso, prospere, porque cualquier diferencia que tengamos los ecuatorianos debe ser tratada en el marco democrático. Para ese cambio de temperamento, pongámoslo así, ¿intervino las Fuerzas Armadas? ¿Intervino la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? ¿Por qué se produjo ese cambio en pocas horas? De ninguna manera, fue nuestra evaluación propia política. del régimen. El presidente nos convocó, en cuanto regresó, valoramos los hechos y valoramos 2 cosas. Por un lado, el corto tiempo para debatir un tema que se convirtió en un tema polémico y en el que nos interesa que cada ecuatoriano conozca exactamente, más allá de las leyes, más allá de que el 98% no va a ser afectado y lo verifique, lo conozca en su propio ejercicio con la calculadora, etcétera, pero sobre todo pongamos al centro el objetivo de estas leyes. Si no es por este camino, muy bien, pongámonos de acuerdo todos los ecuatorianos
¿Por qué camino avanzamos a derrotar la pobreza y la inequidad? Perfecto. Dígame una cosa. Y el segundo factor Sí, fue perdón. la espiral de violencia que realmente sí nos ha sorprendido y que muestra claramente un guión desestabilizador. No queremos otro 30S, yo creo que hay que evitarlo como sociedad y en ese sentido ampliar las posibilidades de este diálogo, sentarnos nuevamente con los sectores que han respondido negativamente a estas dos leyes y preservar este camino democrático de los cambios en el Ecuador es un valor fundamental y superior. Muy bien, ¿está ya diseñado un poco el escenario y el sendero por el que se va a transitar para lo del diálogo? Así Ya es, está. el presidente ha hecho un llamado a todos los frentes a abrir este diálogo. La Asamblea y nuestro bloque se ha comprometido ya ampliamente, están socializando desde la perspectiva de la Asamblea tanto las dos leyes cuanto escuchando a la ciudadanía. Hay una sistematización muy importante. Dialogaba también con nuestra directora del SRI, me comentaba que sobrepasan ya las 15.000 contactos directos Ya. con los ciudadanos y más de 200.000 visitas a la página web y al uso de la calculadora, donde los ciudadanos además están dejándonos sus preguntas e inquietudes Eso más va ayudando. frecuentes. Eso Hay la ayuda. posibilidad de una especie de moratoria, de veda, no sé cómo decir técnicamente, de leyes durante un periodo, durante este tiempo de diálogo. ¿Cree usted que es prudente Bueno, parar un poquito se han esas leyes que están retirado esperando? las dos leyes. No las dos, me refiero a las otras que están pendientes. Las otras tienen un proceso de Y esas van a construcción seguir igual. Pero ¿cuáles están? Por ejemplo, el La de Código de la Tierras, Economía del Conocimiento, que tiene una ruta valiosísima de debate con, sobre todo, la academia, La los del jóvenes. suelo, la de los municipios, son La ley de tierras tierras. es una ley que tiene ya una consulta prelegislativa Claro. planteada y que va muy positivamente en todo el ámbito rural. Yo creo que más bien son procesos participativos que tienen un cauce pueden ya, fluir fácilmente. así es, pero creo que el retiro de las dos leyes abre una magnífica oportunidad a que la sociedad ecuatoriana, como hemos dicho, se enfoque en este tema esencial: cómo construimos la justicia social, cómo superamos la indignante inequidad que todavía tenemos. Ha sido la voz, el pensamiento de Doris Solís Carrión. Ella es secretaria nacional de Alianza País, aquí para referir sus puntos de vista y sus criterios alrededor de los temas que han provocado tensiones durante las últimas semanas. Hacemos una pausa y volvemos en un instante.